Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Jesús, Luz del Mundo, allá en La Serena. Doy muchas gracias al Señor porque su pastor, el pastor Eduardo Tapia, me ha hecho la linda invitación de poder predicar la palabra del Señor este domingo para ustedes. Los quiero invitar, también quiero decir que traigo saludos de parte del consistorio de la Iglesia Presbiteriana Puente de Vida, la 11ª de Santiago, para esta amada congregación del norte. Voy a leer el libro de Jueces, en el capítulo 2, los versículos 6 al 15, que dicen así: Josué despidió al pueblo de Israel, y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Mientras vivió Josué, los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timat-Serach, lo que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a Baales, abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó en manos de ladrones, que lo despojaron de todo. Los dejó a merced de los enemigos que los rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. Donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, y tal como lo había jurado, se vieron en gran aflicción. Oremos al Señor. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú, Señor, has provisto los medios necesarios para poder reunirnos, para poder, Señor, celebrar tu día, para poder alabar tu nombre también en comunidad. Te damos gracias, Señor, en este tiempo porque podemos escuchar tu palabra. Te rogamos que tú nos ilumines el corazón y la mente para poder entenderla, y tu Espíritu Santo, Señor, actúe en nuestras voluntades para llevarlas a la práctica, Señor. Te damos gracias en el nombre y en los méritos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El libro de Jueces es un libro que nos habla de un ciclo permanente de pecado, arrepentimiento, restauración y nuevamente pecado o apostasía. El pueblo de Israel permanentemente estaba en un ciclo de apostasía y de básicamente la apostasía relacionada con la idolatría. Iban detrás de los dioses. Y vemos aquí cómo se inicia el ciclo, cómo el pueblo de Israel inicia su apostasía permanente, y que también ha sido una marca en su quehacer y en su relación con Dios a lo largo de la historia bíblica. Me gustaría hablar a mí hoy día de este texto. Nosotros en la Iglesia Puente de Vida, desde que éramos avanzada, desde hace más de 10 años, venimos hablando de familia durante el mes de noviembre, y quisiera también compartir con ustedes este mensaje sobre la educación de nuestros hijos y cómo el Señor nos da una tremenda oportunidad para poder criar hijos para su gloria, para cuando salgan al mundo podamos haber puesto antorchas en el mundo para iluminarlo por medio de su palabra, por medio de la predicación del Evangelio,
por medio de las buenas relaciones, por medio del trabajo bien hecho, y todo eso junto. No digo que una cosa o la otra. La opinión actual sobre las edades, hay una edad que está muy mal mirada, que es la edad de los adolescentes, ¿cierto? Llamados en algunos círculos como aborrecentes. Algunos creen que la palabra adolescencia se viene de adolecer y no tiene nada que ver ese origen. Por el contrario, habla más bien de alguien que está en construcción, que está en desarrollo, que está en avance, y no alguien que adolece de algo. Y hay también un reduccionismo biológico. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes, también cuando hablamos de la infancia, nos limitamos a la cuestión biológica, diciendo, por ejemplo, que son las hormonas, o diciendo que nuestros hijos pequeños no obedecen porque están en una edad que todo es de ellos, así que hay que dejar que pasen esa edad. Esos reduccionismos biológicos, que son ciertos, es verdad, no hay que negar que los niños pasan edades de profundo egoísmo. Pero es allí donde nosotros como padres debemos educar y debemos corregir. Porque nosotros creemos que esos desarrollos no son producto de otra cosa, sino de la caída. Los procesos de acostumbrarse a compartir, del egoísmo profundo del corazón, o, por ejemplo, los típicos problemas con los adolescentes que quieren independizarse sin poder ni siquiera hacer su cama bien hecha. Este reduccionismo biológico nos lleva a abandonar a los niños, a abandonar a los adolescentes. Es decir, simplemente explicándolo de manera biológica y luego se le va a pasar. No es así, porque cuando nosotros decimos esto, estamos siendo irresponsables con nuestro rol de crianza, y además de eso, estamos dejando un corazón sin pastorear por mucho tiempo. Las edades son difíciles. La adolescencia es difícil. La primera infancia también es difícil. Todas las edades son difíciles. Todas tienen su propio afán. Todas tienen su propia problemática. Vamos a ver entonces cómo el Señor nos da esta oportunidad de criar hijos, esta bendición de criar hijos, basados en este texto de Jueces, donde vemos un profundo fracaso de una generación que se perdió, una generación perdida. La familia, queridos hermanos, es una escuela de Dios para nuestros hijos. Fíjense, el versículo 7 dice, voy a estar leyendo ahora en NBI, y leí en Reina Valera Contemporánea. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. También murió aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho por Israel. Que no conocía y que no sabía. Que no conocía al Señor y que no sabía. Primero, nosotros, ¿cómo nos transformamos en una escuela apropiada para nuestros hijos? O transformar nuestra casa, nuestra familia en una escuela apropiada para nuestros hijos. Reconociendo el obrar de Dios sobre nosotros como padres. Lo primero que debemos hacer, o lo primero que necesita una familia, es amar ser una escuela de Dios para los adolescentes, para nuestros hijos pequeños. Es reconocer que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Ellos no le habían contado a sus hijos las maravillas que había hecho el Señor cuando los rescató de Egipto. No les habían contado nada. Ellos no lo conocían, no tenían una relación con Él y tampoco sabían lo que el Señor había hecho por ellos. O sea, habían cumplido de manera absolutamente
irresponsable el rol que el Señor les había dado allá en Deuteronomio capítulo 6, que era contarle las cosas del Señor, hablar del Señor, primero grabarla en su corazón y luego transmitírselas a sus hijos. Ellos no habían hecho tal proceso de educación. Cuando la familia olvida a Dios, los hijos también olvidan. Entonces, ¿quién no había hecho el trabajo en esta narrativa? No fueron los profetas, no fueron los sacerdotes. Fue la propia familia que no se comprometió con la transmisión del conocimiento de Dios a la siguiente generación. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios se había asegurado que los israelitas comprendieran exactamente cuál era su rol. Y ya lo cité, Deuteronomio 6, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, Dios está diciendo ¿qué cosa? El escritor Paul David Tripp dice lo siguiente en su libro Edad de Oportunidad. Dios está diciendo: he diseñado la familia para que sea mi comunidad primaria de aprendizaje. No existe un mejor contexto para enseñar las verdades que necesitan ser enseñadas para que la gente viva de manera como debe vivir. Dios dice: ustedes viven con sus hijos. Están allí cuando se acuestan. Están allí cuando se levantan. Están allí durante los muchos días de la vida de sus hijos. Enséñenles a sus hijos. La familia es un salón de clases. Dios nos ordena entonces que debemos aprovechar cada oportunidad que nos da para hablar al corazón de nuestros hijos. Las oportunidades de enseñanza no serán mejores en el colegio, ni en la iglesia. Aunque la iglesia sí cumple un rol maravilloso respecto de cómo ayuda y confirma lo que la casa hace, colabora en ello. Tengo un sermón subido allí, creo, no sé si en Puente o en la Séptima Iglesia de Santiago, sobre el rol de la iglesia con respecto a la siguiente generación. Por si quiere, para ampliar en este tema. Las oportunidades entonces son únicas las que tenemos en la casa. Con mi esposa estamos viendo una serie que se llama The Americans, traducida por no sé si Netflix o Amazon, como Los Infiltrados. Es una familia de infiltrada de agentes de la KGB que formaron una familia en Estados Unidos en la década del 80, durante la Guerra Fría, 70-80, y su hija, la cual estuvo mucho tiempo sola. Como eran espías, no podían contarle las maravillosas cosas que había hecho su propio Dios, supuestamente, en otros lugares del mundo, ni le pudieron contar de la madre patria rusa, ni nada de eso. No le contaron nada. Y la hija, en el capítulo que acabamos de ver, alerta de spoiler, se bautizó como creyente cristiana. Ellos perdieron a su hija. ¿Por qué? Porque no contaron las maravillas y las obras de su propio Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de no tener un ídolo, sino tener un Dios verdadero del cual hablar a nuestros hijos. Nuestros hijos también, queridos hermanos, son seres de pacto, son seres pactales, o sea, son adoradores. Fíjense, estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Primero, vimos la escuela, ahora vamos a ver a los estudiantes. Cuando la Biblia declara que los hijos son seres de pacto, lo que nos está diciendo es que fueron hechos para tener una relación con Dios. Fueron hechos para conocer, para amar, para servir, para obedecer a Dios. Los hijos no fueron hechos para vivir vidas autónomas. No fueron hechos para vivir vidas independientes. ¿Por qué digo esto? Porque no son, nosotros como
como humanos. No somos autosuficientes. No podemos vivir vidas centradas en nosotros mismos. Tenemos que depender de algo más. Los seres humanos somos así. Y gente que es muy autónoma está dependiendo de una ideología, de algo más externo, porque algo tiene que adorar, frente a algo se tiene que arrodillar. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes le dice, Dios a Abraham, que será el Dios de sus descendientes. O sea, son seres que están diseñados para tener una relación con Dios. Y cuando esa relación no existe, no es que queden en cero o en blanco. Lo que va a pasar es que van a buscar otro Dios para suplir la necesidad de esa relación de pacto. Veamos entonces lo que pasa con esta degeneración descarriada. Comenzaron por hacer lo malo, primero. Luego, adoraron. Luego perdieron el temor de Dios en su corazón. Y luego se entregaron en adoración abierta a otros dioses. Eso es lo que nos dice el relato bíblico. Así va la escalada, o más bien dicho, el deterioro de esa generación. Este es un relato entonces que nos muestra que cuando alguien no está viviendo en sumisión gozosa a Dios, lo que está haciendo es viviendo en sumisión gozosa a alguna otra cosa. En otra cosa encuentra su gozo, en otra cosa encuentra su plenitud, en otra cosa encuentra su Dios. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es que nuestros hijos en el futuro no es si serán adoradores, porque ciertamente serán adoradores. Lo que nos debemos preguntar es a quién van a adorar. Los niños, los adolescentes y nosotros no tenemos relaciones, o no solo tenemos relaciones horizontales, también tenemos relaciones verticales con Dios. ¿Por qué? Porque existe esta dimensión necesariamente en la vida de cada persona, de creer en un ser superior, en un algo más que le da sentido y coherencia a nuestra existencia. Entonces, el texto nos da la clave, el texto que voy a leer nos da la clave para el pecado, sobre el pecado de nuestros hijos. Hicieron lo que ofende al Señor. Hicieron lo que ofende al Señor. Cuando nuestros hijos cometen algún pecado, lo tomamos personalmente, ¿cierto? Decimos que creemos que es un pecado contra nosotros, contra nuestro rol de papás, sobre todo cuando decimos que nuestros hijos son mal agradecidos, o son desconsiderados, o que no valoran aquello que nosotros hacemos con tanto sacrificio y dedicación por ellos. Entonces lo tomamos personal. Abren la puerta del refrigerador y no hay nada para comer. Sí hay para comer, de hecho hay muchas cosas, pero no quieren, no les gusta, etc. Quieren algo más. Cuando pasan ese tipo de cosas, nosotros lo tomamos personal, porque ellos son los desagradecidos, ellos son las malas personas. Si lo vemos así, significa que nuestros hijos se están ofendiendo, no a nosotros, sino a uno de nuestros propios ídolos. ¿Qué digo con esto? Cuando nuestros hijos abren el refrigerador y nosotros consideramos que son desagradecidos, mal agradecidos, esa ofensa y esa ira santa de cada padre es porque nuestro ídolo está siendo también agredido. También debemos mirar nuestro corazón al respecto. Entonces, ¿cuáles son los ídolos que interfieren en la relación con nuestros hijos? Paul David Tripp pone los siguientes ídolos. El ídolo de la comodidad. ¿Por qué razón? Porque creemos que
nuestra vida familiar es un resort y por el contrario es un campo de batalla. ¿Ok? No es un centro vacacional en el que somos servidos, sino que es un campo donde estamos peleando una batalla por el corazón y la mente de nuestros hijos. El ídolo del respeto. ¿Es bueno el respeto? Por supuesto, no podemos negar que es necesario, fundamental el respeto en una familia. Y es algo que nosotros buscamos desarrollar e implantar en nuestros hijos, que sean respetuosos no solo con nosotros, sino que también con todo el mundo. Pero eso no debe ser lo que controle mi corazón como papá. Porque mi papel no es ser yo la autoridad, sino yo soy la representación de la autoridad de Dios en la casa. Entonces, cuando ellos ofenden y desobedecen, están desobedeciendo también a Dios o finalmente a Dios. Yo no puedo producir lo que Dios puede producir en el corazón de mis hijos. El ídolo de la apreciación, cuando ya decía que son desconsiderados, etc. O también el ídolo del éxito, cuando nosotros queremos proyectar en nuestros hijos nuestros éxitos y nuestros fracasos. Los éxitos de mis hijos y los fracasos de mis hijos no me dan la identidad como padre. La gloria siempre es para el Señor. Nuestros hijos entonces, para que nuestros hijos adoren a Dios, al Dios verdadero, es bueno que también nosotros eliminemos y votemos nuestros propios ídolos. Y en tercer lugar, nuestros hijos son intérpretes de la vida. Hubo otros que les contaron sobre dioses, sobre ídolos, y le creyeron. Abandonaron a Dios, al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses. Abandonaron a Dios, luego siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. La importancia del pensamiento y de las acciones en la vida es lo siguiente, miren, todos nuestros hijos piensan, sí, aunque usted no lo crea, piensan, y los pensamientos de sus corazones dan forma al estilo de vida que están llevando. Por esta razón, la vida subraya la importancia de la mente y de lo que estamos pensando. La Biblia habla acerca de la verdad y de la falsedad, de la sabiduría y la necedad, de la fe y la incredulidad, de revelación y tradición humana, de la luz y las tinieblas, del bien y del mal. La Biblia hace claramente esos contrastes sobre cómo interpretamos el mundo, cómo vemos el mundo. Claramente esta sociedad ha abandonado el sentido común y le ha llamado a lo malo bueno y a lo bueno le ha llamado malo. Y nuestros hijos están siendo sometidos a un adoctrinamiento de parte de los medios de comunicación, de parte de sus profesores, etc. Secularismo absoluto, y están moldeando su mente, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ellos sí les están contando las maravillosas cosas que ha hecho su ídolo, su Dios, con ellos. Y ellos, si no reciben la historia, la gran historia de Dios en su casa, terminarán siguiendo a otro más. Dios dice que hay una manera correcta y otra incorrecta de pensar acerca de la vida. Lo que se piensa acerca de la vida es como uno actúa. Entonces, la mente, el corazón de nuestros hijos es un campo de batalla en la cual tenemos que darla. Y uno pensará, bueno, ¿dónde está Dios en toda esta ecuación? Dios está en todas partes. En todas partes de esta ecuación, Dios está. Porque Él es un Dios soberano que ha hecho pacto con nosotros
Y el pacto no es solamente una cuestión de beneficios. Ah, sí, es que mis hijos son hijos del pacto. Sí, los hijos del pacto se crían como hijos del pacto. Se les trata como hijos del pacto. Y ojo, que reciben condenación como hijos del pacto, cuando son infractores y violadores del pacto de Dios. Mayor condenación recibirá alguien que sí ha sido incorporado al pacto por medio del bautismo que alguien que no lo ha sido. Entonces, ¿qué significa que los hijos piensen? Eso significa que nuestros hijos van a empezar a buscar, o siempre están en esta búsqueda del sentido de la vida, de una manera más específica probablemente más adelante, pero cuando chiquititos también buscan sentido por qué vivir. Y eso se va desarrollando a lo largo de los años. Tratan de organizar, de interpretar, de explicar las cosas que giran a su alrededor. Necesitan lentes apropiados para interpretar lo que está pasando a su lado, lo que está pasando en la sociedad. ¿O acaso le vamos a dar de comer ídolos políticos falsos? Soluciones parche. Metarrelatos que están ya muertos. ¿O vamos a enseñar nuestro propio metarrelato? Es decir, metarrelato, aquella historia que se desarrolla y tiene un final feliz. Los metarrelatos hoy día ya no existen. Algunos intentan seguir existiendo. ¿Pero acaso le vamos a dar de beber de esas fuentes, de cisternas rotas, a nuestros hijos? ¿O le vamos a enseñar a mirar el mundo, la política, la justicia, la sociedad a través de este lente? Usted tiene que elegir. Porque si usted no educa a sus hijos, alguien más los va a educar. Si usted no le enseña a sus hijos y no captura su corazón con el Evangelio, alguien más lo va a capturar. Entonces, no solo podemos conformarnos que nuestros hijos piensen lo que quieran, porque tampoco creerán lo que quieran. Alguien más les va a decir y los va a guiar en qué creer. Y eso somos nosotros. Debemos cumplir nuestro rol. Vuelvo a esta historia de los agentes de la KGB infiltrados en Estados Unidos. La hija siempre estuvo sola. Ellos siempre estuvieron muy dedicados a la causa y a hacer trabajo de espía. Matar personas, tender trampas, etc. Vea la serie. Y siempre estuvo sola. Y se les descarrió. Comillas, se les descarrió. Alguien más le dijo, alguien más apareció y le puso sentido a la vida, a sus inquietudes, etc. Necesitamos entonces formar las mentes de nuestros hijos desde pequeñitos, centradas en la palabra de Dios, para que interpreten la vida con la verdad y vivan vidas que glorifiquen a Dios. No podemos criar a nuestros hijos con psicólogos de matinal. Debemos criar a nuestros hijos con la Escritura. Están de moda habitualmente algunos psicólogos. Y todas las cosas buenas que dicen son aquellas que coinciden con la palabra del Señor. No digo que ser psicólogo esté mal. De hecho, son de mucha ayuda. En términos personales estoy hablando. Pero, ¿cómo podemos nosotros poner oído a ideologías, pensamientos que no son escriturales? Necesitamos dar un vuelco en este asunto y comenzar a confiar más en Dios que en nuestras propias capacidades. Estamos capacitados para criar hijos para la gloria del Señor. Hagámoslo entonces. El Señor nos ha capacitado. Entonces, ¿por qué esta generación adora a otros dioses?
la generación que leímos allí en Jueces. Esta generación idólatra dejó al Señor porque no les enseñaron a interpretar la vida desde la verdad de Dios. Fueron otros los que conquistaron la mente y el corazón de esa generación con la mentira y engañando, la llevaron a la adoración de otros dioses. Fíjese cómo va el proceso de deterioro. Abandonaron al Señor primero, ese que los había sacado de Egipto, a los padres. Luego siguieron a otros dioses. ¿Dónde? Dioses de los pueblos que los rodeaban. Y luego ¿qué hacen? Adoraron a esos dioses. Antes de entrar a la tierra prometida, en el último capítulo de Josué, Josué les hace ratificar el pacto al pueblo. Y le dice, bueno, ustedes elijan a quienes van a adorar. A los dioses al otro lado del Éufrates, o sea, a los dioses de Abraham, cuando no había sido llamado por Dios, o a los dioses allí en Egipto. O sea, siguieron siendo idólatras los judíos en Egipto. O a los dioses de la tierra que vamos a entrar. Aquí vamos a tener un surtido de dioses para elegir. Elijan. Yo y mi casa serviremos al Señor. Parece que su servicio fue inapropiado, porque no sirvieron al principal núcleo que debían servir, que era su propia familia. Y en último lugar, los hijos se comportan según su corazón. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Veamos entonces de la perspectiva del corazón de nuestros hijos. No solo de la mente, sino también del corazón está en disputa. En este texto 2 veces se menciona abandonaron. Esto tiene una connotación de olvido, de quitar del corazón. No serviremos entonces de una metáfora de Lucas para entender cómo el corazón es un campo de batalla. Dice Lucas capítulo 6, versículo 43 en adelante. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad, produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces está hablando de que el comportamiento particular del que se habla aquí en Lucas 6 es la comunicación de una persona. Pero el principio que se aplica al comportamiento humano, incluso el comportamiento de un niño, está arraigado en su corazón. Los pensamientos y los motivos del corazón dan forma a la manera en que un hijo responde. Si el hijo está creyendo que no son ciertas y está deseando lo malo, deseando lo malo, no hay forma de que pueda hacer lo correcto. Entonces, ¿cuál es la meta de nuestra educación? Es que los hijos nosotros no debemos enfocarnos en los comportamientos de ellos, sino que debemos enfocarnos en el corazón de ellos, predicando el Evangelio cada día a su corazón, porque también necesitan ser regenerados. Y la palabra del Señor debe ser predicada cada día al corazón de nuestros hijos. Entonces debemos buscar siempre ser usados por Dios para exponer el corazón de ellos. Ese es nuestro rol, ser usados, ser instrumentos. Nosotros somos medio por el cual nuestros hijos son formados como discípulos. Vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Sí, partamos por Jerusalén. La Jerusalén suya no es el barrio, es su casa. Sus primeros discipulados tienen que ser sus hijos. Y no un discipulado específico de lecciones, sino un discipulado de vida que dure la vida completa mientras sus hijos están con usted. Entonces el padre exitoso en la educación de sus hijos, la madre exitosa, entiende que la familia es la comunidad primaria de aprendizaje. No hay otra. Es una cosa singular que Dios ha puesto allí de manera consistente y permanente para que nuestros hijos sean educados.
los padres somos los principales maestros de Dios para nuestra familia. Si quiere hacer el trabajo correcto y hacerlo bien, bueno, conozca la palabra de Dios, edúquese para que pueda enseñar también a sus hijos. Entonces, algunas aplicaciones. ¿Cómo recorremos este camino? La familia debe estar centrada en Dios y no en sí misma. La familia es una comunidad de enseñanza, una comunidad teológica, una comunidad de Biblia. Los padres deben ver los pecados de sus hijos como ofensa a Dios y nunca como ofensas personales. Cada momento es un momento de Dios. Debemos ir trabajando con el ritmo que el Señor nos pone por delante, con las oportunidades que Dios nos pone con nuestros hijos. No debemos permitir que nuestros hijos crezcan creyendo en un Dios distante, en un Dios que vemos solo los domingos, sino en un Dios que está día a día presente en la familia. Busque la gloria de Dios. Ese es el Waze de la familia. Buscar la gloria de Dios. Todo cuanto hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. En la crianza de nuestros hijos, en la labor que hacemos en la iglesia, en los resultados que vamos a tener con nuestros hijos, es para la gloria del Señor. La historia de nuestra familia es la historia de Dios. La Biblia no es una enciclopedia de pensamientos religiosos. La Biblia es una historia que nos promete redención, que nos muestra que todo era perfecto y que el ser humano introduce el mal, peca, Adán pecó, pero que Cristo, el segundo Adán, vino a vencer el pecado. Entonces, un hijo, niño, adolescente, necesita ver a un Dios activo en la historia familiar, en su propia historia, que está redimiendo cada área de su vida. Entonces, la familia como comunidad redentora es un espacio que Dios ha diseñado y creado para que nuestros hijos sean educados y preparados para vivir en el mundo que les toque vivir. Nuestros hijos no están viviendo en una burbuja. Nuestros hijos están viviendo en un campo de entrenamiento para luego salir a batallar. Dios nos ayude con esta tremenda labor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque nos permites criar familias. Y también, Señor, aquellos que están pensando en tener hijos. Te ruego, Señor, que tú motives su corazón a la obediencia. De que tú quieres, Señor. Y que para eso nos hemos casado, para procrear, para tener hijos. Y así poner más antorchas en el mundo que den tu luz. Te damos gracias, Señor, porque somos tan inoperantes, tan insuficientes, pero tú, Señor, cada día nos capacitas para cumplir tu propósito en nuestras familias. Perdona nuestros pecados que hemos cometido con nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Les envío un fuerte abrazo.